Pues voy a hablar de la piel, del sol, efectos beneficiosos que tiene y efectos también perjudiciales. Entonces les voy a contar, bueno, pues cómo se generan los lunares y por qué tenemos que seguirlos. Y qué pasa cuando los lunares pues se transforman y se vuelven malignos, y entonces les voy a hablar del cáncer que yo trabajo, que es el cáncer de melanoma. Los efectos del sol. A ver, el sol, pues todos sabemos, bueno, que tiene efectos, por supuesto, muy beneficiosos. Sin el sol no habría vida, la vida que nosotros entendemos. No solo por el calor, y bueno, pues porque el sol es fundamental, bueno, las plantas lo utilizan para producir oxígeno, además las plantas pues utilizan también para alimentación, y así sucesivamente. Luego, pues para la producción de vitamina D, o sea, muy importante. O sea, aunque nosotros siempre insistimos en que hay que tener cuidado y protegerse, tampoco hay que estar escondidos, y el sol es beneficioso. Y de hecho, cuando vamos a la playa o cuando vamos a la montaña, pues nos encontramos bien, ¿no? ¿Nos encuentran bien? Pues un poco, pues en parte porque se producen endorfinas, se producen moléculas que parte de su actividad, pues bueno, pues hacer que el cuerpo se encuentre bien. Estos son los efectos beneficiosos, que son indudables. ¿Qué pasa? Tenemos efectos perjudiciales, y entonces por eso se insiste mucho en protección solar. Esta es una foto, este es un conductor de camión, es una foto real. Entonces esta persona pues estaban como 40 años de su vida pues el mismo recorrido, todas las mañanas, y entonces le daba el sol pues de este lado. Y fíjense, la diferencia de un lado y del otro. Y estos son arrugas, tenemos manchas solares, y por eso es importante protegerse. A ver, quemaduras. Nos hemos quemado de pequeños, y bueno, pues eso, ahora lo que tenemos que tener es cuidado y proteger a nuestros hijos y nuestras hijas. Y voy a contar por qué es importante tener este cuidado. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de porque bueno, las quemaduras podemos perder la piel, pueden haber procesos de la piel nos protege del entorno, pues evita que tengamos infecciones, y luego pues tenemos que protegernos también porque se pueden producir mutaciones y alteraciones que pueden dar lugar a cáncer. Ahora yo voy a pasar a hablarles un poco de la piel. Y primero os voy a contar las células que constituyen la piel, y luego cómo estas células, la función de cada una de estas células, y luego cómo se pueden alterar. Entonces la piel tiene varias capas. Entonces la capa superficial es la capa que se denomina epidermis, y luego las capas más profundas que se denomina dermis. En la epidermis también hay varias capas. Y entonces las más superficiales están constituidas por células que se denominan queratinocitos. Estas células son muy importantes, y estas células son las que, de hecho, definen la estructura de la piel. La piel nos impermeabiliza. Si no tuviéramos piel, perderíamos agua, y luego pues nos atacarían patógenos, bacterias, virus. Entonces, esta capa la más superficial es la decía por queratinocitos. Y esta es parte muy importante de la función de impermeabilización y de protección que tiene la piel. En la dermis están los fibroblastos. Y los fibroblastos son los que producen colágeno. Entonces las arrugas se producen porque estas células dejan de funcionar, dejan de secretar colágeno, que es una estructura que mantiene la flexibilidad de la piel. Y entonces las cremas de protección, bueno, que lo que están intentando es un poco rescatar la función, sobre todo de la parte en la dermis, que es donde se ha producido esta pérdida de elasticidad, y esta pérdida que es la que produce las arrugas. Estos son los melanocitos. Nos ponemos morenos porque estas células se activan y producen melanina. Y entonces esta es las células con las que yo trabajo. Estos melanocitos están en la capa basal de la epidermis. Y entonces, bueno, tienen una especie como de terminaciones, son como si fueran dendritas. Estas células lo que hacen es que secretan melanina. Melanina es una proteína y es pigmento, y lo que hace es que, bueno, sobre todo cuando tenemos irradiación solar, lo que hace es que se secreta, entonces se deposita alrededor del núcleo de estas otras células que les dije antes, que son queratinocitos, y lo que hace es formar una especie de paraguas. Y forman paraguas cubriendo el núcleo, que es donde se encuentra el ADN de las células. Entonces la función de la melanina es ser una especie de barrera de protección para impedir que los rayos ultravioletas lleguen al ADN y dañen el ADN. Cada vez
que nos ponemos morenos, esto es muy importante porque a lo mejor uno no lo piensa, nos ponemos morenos porque es una respuesta de protección. La piel, nuestra piel, ha detectado que hay algo que no está bien, y entonces esta irradiación ultravioleta lo que está haciendo, nos ponemos morenos porque entonces se ha dispersado la melanina por la piel. ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación? Bueno, pues que no ha sido suficiente, no se ha producido cantidad de melanina suficiente ni a tiempo para proteger estas células. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene, bueno, respuestas inflamatorias y la piel se pierde. Se va a perder pues, un porcentaje importante de las capas superficiales de la piel. Entonces, por eso hay que tener cuidado. La melanina nos va a proteger, pero tiene un límite. Y bueno, esto hablaba antes de las campañas en las farmacias y por supuesto hay muchas campañas y desde luego desde farmacéuticos, los dermatólogos, y habrán visto la Asociación Española contra el Cáncer tiene todos los años una campana. Este me gusta porque dice deja de hacer la gamba, ¿no? Está aquí. Y este también, o sea, yo creo que es importante. Yo nací en La Coruña, o sea, me gusta la playa, voy a la playa, pero hay que tener cuidado y protegerse, ¿de acuerdo? ¿Por qué la protección contra ultravioleta A y B? ¿Por qué? Porque la ultravioleta B penetra y llega, digamos que una radiación que nos preocupa en cáncer. Nos preocupa en cáncer porque altera los queratinocitos y puede alterar el núcleo de los melanocitos. Esto puede dar lugar a melanoma y estos distintos tipos de cánceres de piel, carcinoma basal y carcinoma escamoso. Eso es muy importante, que se proteja cremas contra ultravioleta B. Ultravioleta B. Ultravioleta A tiene una penetración mayor y también produce daño en todas estas capas, pero también en la parte de la dermis. Entonces, por eso es importante fijarse en las cremas que protegen contra los dos, ¿de acuerdo? La protección pues depende de cada uno, pues el que tenga una piel que se pigmente bien, pues necesita menos protección, y el que pues no se ponga moreno, pues necesita más protección. Hay una cosa muy importante, y lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, la gente que utiliza cremas como factor de protección alto, pues de 30, 40, piensa que está protegido en la playa, entonces te la añades, te la aplicas, y entonces uno ya piensa que o sus hijos que están protegidos. No, es muy importante porque esas sobre todo cuando uno va al agua o suda, pues estas cremas pues también se pierden. Entonces es importante una reaplicación y luego en situaciones pues también protegerse con una gorra, protegerse la vista y protegerse con ropa, ¿no? Pero en principio, bueno, pues que tengan los dos factores de protección. Entonces los lunares los vemos. Estos, bueno, si se miran ustedes, pues tienen lunares de distintos tipos, distinto color, pero se ven porque son grupos de melanocitos, por eso los vemos, porque si fuera uno solo no los veríamos. Entonces son grupos de melanocitos y entonces, bueno, pues estos son estos grupos que están aquí. Entonces es interesante porque lo que ha ocurrido es que esta célula, que es una célula individual, pues se ha activado, se han duplicado, forman estos como cúmulos, aquí, nódulos, pero luego eso se para. Y eso es muy importante. Todos tenemos estas lesiones, son, digamos que lunares, y eso se activa porque adquiere mutaciones. Tenemos muchas mutaciones en el organismo. Lo que pasa es que tenemos también, las células tienen mecanismos de supresión tumoral, y lo que ha ocurrido es que tenemos los mecanismos que protegen y que impiden el desarrollo de estas lesiones. ¿Qué pasa cuando ocurre el melanoma? Lo que ocurre es que estas células, en vez de quedarse pues ahí paradas, lo que van a hacer es continuar dividiéndose. Entonces pueden invadir la epidermis, pueden invadir la dermis, y eso es lo que tiene las señales de proliferación, eso es lo que distingue a un lunar de un melanoma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el melanoma, ¿por qué nos preocupa el melanoma? Por una parte, primero, cuando hablamos de melanoma generalmente pensamos en un tumor que ocurre en la piel, y efectivamente la mayor parte de los melanomas, los melanocitos están en la piel y son cutáneos, pero hay muchas variantes de los melanomas, y eso es lo que es difícil de estudiar en el laboratorio. Pueden ser muy pigmentados, ven aquí que tienen un color muy oscuro, pueden estar en zonas expuestas al sol, en zonas más protegidas, lo tenemos en mucosas, en ojos, y pueden ser pigmentados y no pigmentados. Nos preocupa porque la incidencia ha aumentado, es uno de los tumores que continúa aumentando en incidencia durante décadas,
Y bueno, se ha mejorado mucho en los últimos años, pero a pesar de eso, bueno, pues sigue siendo un tumor muy agresivo cuando se encuentra en fase de metástasis, diseminado por el organismo. En España, bueno, en España nos gusta mucho el sol, afortunadamente el fototipo, el tipo de piel que nosotros tenemos no es una piel que, en general, ¿no? Pues que no es como los nórdicos, por ejemplo, que se queman mucho más. En general, pues aquí una piel que responde bastante bien al sol. Hay como unos, esto es del 2002, las estadísticas son una incidencia mayor, como entre unos 4.000 casos de melanoma, unas 700, 800 muertes. Cada día se está muriendo de melanoma en España entre 3 y 5 personas. Y no deberían, porque este debería de ser un tumor que nosotros deberíamos de detectar a tiempo, sobre todo estos tumores que son en la piel. Entonces, por eso insistimos mucho en campañas de prevención, en bueno, pues ir al dermatólogo, a las dermatólogas. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo se distinguen? Bueno, hay una regla muy sencillita que seguro a lo mejor les suena si han ido al dermatólogo, y es la regla ABCDE. Este es un ejemplo, este es un lunar y este es un melanoma. Entonces, bueno, ven, aquí son muy distintos, esto cualquiera los puede distinguir. Pero hay las reglas, hay 4 puntos importantes que recordar. Bueno, son 5, A, B, C, D, E. La A de asimetría. Los lunares, si se fijan, los lunares generalmente, si se miran sus lunares, la mayor parte de ellos pues son bastante homogéneos. Lo que pasa en los melanomas, esto es un melanoma. Entonces ven que no es simétrico, esta parte tiene un color y esta tiene otro. Los bordes suelen ser irregulares en los melanomas. Lo que le decía, el color también no es homogéneo, son lesiones heterogéneas. Y luego el diámetro, que es la D, pues bueno, también es muy variable, pero en general una lesión que tenga más de 6 milímetros pues, y con estos bordes irregulares, pues es una lesión que debería uno mirarse. Y luego otro punto importante es la evolución. Si tienen un lunar, que bueno, se lo han tenido siempre y aunque sea irregular, pero cambia, entonces eso es importante. Cuando cambia, entonces eso es un criterio para desde luego seguir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la situación es mucho más compleja que esto. O sea, estos lunares, pues sí, o sea, estas lesiones se distinguen a simple vista. ¿Qué nos tenemos que preocupar? Bueno, hay factores que podemos controlar. Y esos factores que podemos controlar es lo que les decía, la exposición solar, sobre todo en la infancia. Pero no sobre todo en la infancia, también hay que existir, y esto, bueno, en la Asociación Española contra el Cáncer he hecho un estudio, y los adolescentes, aquí hay alguno, veo, pues así como ahora los niños y las niñas se desprotegen, los adolescentes pues quizás son un poco más dejados y que no les interesa tanto ponerse la crema, pues bueno, es importante también porque sobre todo estas exposiciones continuadas son las que pueden dar lugar no solo al melanoma, hay otros tipos de cánceres de piel y desde luego a las manchas y a las arrugas después cuando sean ya nada más avanzada. Luego, pues es lo que decía, por lo que hay que protegerse. Luego hay otros factores genéticos que estos ya los podemos controlar menos. Y bueno, estos ya, pues historial familiar, hay bueno, pues tanto como para los melanomas, como para cáncer de mama, de próstata, etcétera, pues hay un componente genético, una serie de mutaciones específicas que, digamos, que aumentan el riesgo de desarrollo del cáncer. El tipo de piel, pues pieles oscuras o pieles negras, pues se pigmentan mejor, están más protegidas naturalmente. Pelirrojo, los pelirrojos, gente de piel clara, pues toda esta respuesta de activación de melanina pues es distinta, entonces tienen una tendencia a quemarse. Luego, no sé si han ido a la playa, han visto gente así, es muy típico, hay mucha gente que tiene muchos lunares. Y el número de lunares, y sobre todo lunares que sean, nosotros llamamos displásicos, que no son regulares, pues eso también es un factor de riesgo. Entonces, pieles de este estilo tienen que protegerse más, naturalmente, ¿de acuerdo? Porque eso es un riesgo para el desarrollo del melanoma.